quiero leer una palabra. El Señor esta semana me estaba dando un mensaje para el domingo. De hecho, tengo el mensaje me lo ha dado, es precioso, de verdad, es un mensaje hermoso. Pero el martes, estando aquí en la reunión, el Señor me dijo, ese mensaje que te he dado, quiero que se lo compartas a la iglesia y quiero que se lo compartas, pero antes de que puedan vivir ese mensaje, tienen que vivir este. Y entonces el Señor empezó a hablarme de otra cosa muy importante que me trajo a memoria. Lo primero que quiero recordarte, querida iglesia, a los pies del Rey, es una palabra que tiene mucho peso sobre esta casa espiritual. Es una palabra que ha sido profetizada sobre esta casa. Hoy la palabra es para los hijos de la casa. ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? Amén. Esa palabra es una palabra que nos tiene que marcar dirección, porque lo hizo así en un principio, pero hoy vamos a descubrir algo que es indispensable si queremos conquistar todo esto que Dios nos ha prometido. Esa palabra se encuentra en Isaías, capítulo 60, verso 1, 2 y 3. Dice así, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, APR Águilas, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los pueblos, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Crees que esa palabra es para ti, casa? Pues dale un aplauso al Señor. Yo estaría dando saltos de alegría. Es una palabra que yo sé que esta casa tiene mucho peso. De hecho, antes de que el Señor nos cambiara el nombre, esta casa se llamaba Levántate y Resplandece, porque es una palabra que tiene mucho peso sobre esta casa. Esta palabra es nuestra, es para esta casa. Pero para que esta palabra se cumpla, y es lo que el Señor me decía el martes, tenemos que subir el nivel. Dale al que tienes al lado, hay que subir el nivel. Para que esta palabra se pueda cumplir, tenemos que entregarnos como rebaño al Señor para poder conquistar como ejército. Jesús se entregó como un cordero en la cruz del Calvario. Hubo una entrega, una muerte. Hoy estamos celebrando en el mundo su resurrección. Pero para poder conquistar como ejército, primero nos tenemos que entregar como corderos. Nos tenemos que entregar como rebaño. Porque nuestro poder para conquistar lo que Dios quiere que conquistemos como casa espiritual es directamente proporcional al nivel de entrega. Sin entrega no va a haber conquista. Entonces, hoy la palabra está en Génesis 6, porque aquí vamos a ver algunas cosas importantes sobre las que el Señor me llamaba la atención. Comenzó a hacerlo el martes, cuando estábamos ahí. Hubo un momento donde me tuve que arrodillar porque el Señor empezó a hablarme. Y quiero hablarte antes de ir a Génesis 6 también de dos ejemplos. En Éxodo 33 encontramos a un hombre tremendo, Moisés. Vemos a Moisés, que era un hombre de una íntima comunión con Dios. Era un hombre que amaba la presencia de Dios, como pocos hombres han amado la presencia de Dios. Amaba la intimidad de Dios, era un amigo de Dios. Y me ministra mucho porque hay un momento ahí en Éxodo 33 donde Moisés, que había estado delante de la zarza, que había estado en momentos impresionantes donde había conectado con la presencia de Dios. De hecho, cuando él sale de Egipto con el pueblo, lo primero que hace es llevar al pueblo a los pies del Sinaí. ¿Por qué? Porque él quería que el pueblo también se encontrara con la presencia de Dios. No lo llevó a cruzar el desierto, lo llevó al lugar donde él se había encontrado con Dios. Moisés era un apasionado de la presencia de Dios, renunció a ser príncipe de Egipto, renunció a todo lo que el mundo le ofrecía porque se enamoró de la presencia de Dios. Y este hombre resulta que podría haber dicho, wow, ya estoy contento. El Señor, Dios se me ha aparecido en la zarza, me ha dado un propósito, el de guiar a este pueblo. Estoy cumpliendo el propósito de Dios, estoy cumpliendo la misión, pero veo un inconformismo en Moisés
que me estimula, que me despierta. Y es que él no se conformó, sino que llegó un momento que le dijo, Señor, quiero verte. O sea, quiero más. Quiero subir el nivel. Y entonces Jesús dice, el Señor le dice a Moisés, yo te voy a llevar a un lugar alto junto a mí y vas a ver mis espaldas porque no puedes ver mi rostro y vivir. Te voy a llevar a un lugar alto, a una peña. Una peña es un lugar elevado. Y ahí vemos que hubo un ascenso de nivel. Hubo un ascenso en lo físico porque Moisés subió, pero también hubo un ascenso en lo espiritual cuando Moisés subió a esa peña. ¿Cuántos quieren subir el nivel? Otro ejemplo es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabéis, Él nos enseñó en Mateo 6 a orar, Padre nuestro, ¿verdad? Y vemos a Jesús hablando y refiriéndose a Dios, el Padre, como su Padre continuamente. Lo vemos ahí cuando Él, por ejemplo, resucita a Lázaro. Lo vemos decir, Padre, escúchame en este momento, alzando su mirada hacia el cielo. En otro lugar, por ejemplo, en su oración sumo sacerdotal de Juan 17, Él está hablando a Dios como Padre, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿sabéis qué? En el momento culmen, en el momento más importante del ministerio de Jesús, cuando Jesús tenía que enfrentar su propósito, que era la cruz, en ese momento en Getsemaní, donde se estaba jugando todo el destino de la humanidad, cuando más necesidad tenía de Dios, en ese momento Él subió el nivel. Porque en ese momento Él empezó a decir, Abba. Jesús pasó de Padre Nuestro a Abba, a una intimidad mayor. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiere decir con todo esto, pastor? Quiero decir que el Señor me mostraba con estos dos ejemplos. Yo quiero meteros, hijos, en un nivel superior de intimidad conmigo. Yo quiero que paséis de Padre Nuestro a Abba. Quiero que vayáis a una búsqueda más profunda, a una búsqueda más sedienta de mi presencia. Que pasemos de una búsqueda de Dios centrada en nosotros, Padre, mi Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, a una búsqueda centrada en Él. Abba, Abba, Abba. Quiero que veamos un ejemplo. Ageo capítulo 1. Aquí vemos cómo Dios le habla al pueblo. Lo tengo aquí. Y fíjate lo que dice. El énfasis está en el versículo 8, pero quiero que leamos desde el 3. Esta palabra es para ti, iglesia, para mí. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora, el texto 8. Subid al monte. ¿Qué? Subid al monte. Y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Amén. Aquí vemos cómo Dios habla al pueblo por medio de su profeta Ageo. Escúchame algo, porque cuando nosotros subimos el nivel, cuando nosotros subimos al monte, es cuando nosotros podemos traer todo lo que necesitamos para servir al Señor. Eso es la madera. Es cuando nosotros podemos subir a ese nivel y tomar de Dios todo lo que podemos construir en esta casa para agradar a Dios. De ahí, del monte, de donde tiene que surgir nuestro servicio, nuestra adoración, tenemos que ser de los que suben al monte para traer lo mejor, la mejor madera, para edificar la casa de Dios en la tierra. Mira que tienes al lado, tenemos que ser cristianos de monte.
Todo esto, hermanos, de verdad, es un llamado a una vida de intimidad con Dios mayor. A una vida de intimidad más profunda, a subir al monte, a buscarle con intensidad. Es un llamado a que subamos el nivel de la oración, a que subamos el nivel de nuestra adoración, a que subamos el nivel de nuestra intimidad con Él, de nuestro servicio. Es un llamado a abrir las ventanas de la oración, de la intimidad, de la devoción, de la adoración. Y así se titula este mensaje, Ventanas Abiertas. Dile al que tienes al lado, abre la ventana, que empieza a hacer calor. Vamos a Génesis 6. Dijo pues Dios a Noé, empieza así, verso 13. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. ¿Qué? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como nos cuenta Génesis 6, Noé y su familia estuvieron en el arca durante un año, 365 días. Antes de eso estuvo lloviendo durante 40 días seguidos, 40 días y 40 noches. El diluvio universal, quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchos creen que el diluvio universal es una fantasía que está ahí puesta en la Biblia para, de alguna manera, hacernos ver un principio de Dios, pero el diluvio universal fue una hecatombe. Fue la destrucción de todo ser viviente. Fue la destrucción de todo un planeta. Fue una hecatombe impresionante que tuvo un impacto en la interpretación de los estratos de la tierra. O sea, no fue un evento local en un lugar de la tierra, sino que fue una catástrofe global. Con lluvias torrenciales durante 40 días y 40 noches. Ya habéis visto lo que puede pasar cuando llueven 2 horas seguidas, ¿verdad? Imagínate 40 días y 40 noches. Y dice Génesis 7.1 que fue... 7.11, perdón, que fue la ruptura. Dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, de abajo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Se cree que antes del diluvio, la tierra era un lugar perfecto donde no llovía, sino que subía un vapor de agua y la temperatura era una temperatura idónea para la vida. No hacía calor ni frío. ¿Por qué? Porque una gran capa de agua cubría por encima de la atmósfera la tierra, haciendo un efecto invernadero que mantenía la temperatura. Todo esto son estudios que hay sobre esto. Cuando esa capa, imagínate una capa entera de agua envolviendo la tierra por encima de la atmósfera, de repente todo eso se abrió y cayó de repente. O sea, no es que empezó a llover, uy, qué fuerte llueve, uy, cuando decimos, uy, parece que está cayendo el diluvio. No, no, no. Quiero que entiendas la dimensión de lo que eso fue. Eso se abrió de repente y todo cayó sobre la tierra. Fue una hecatombe. Entonces esa combinación provocó movimientos tectónicos masivos. ¿Has oído hablar de la Pangea? ¿Sabéis lo que es la Pangea, no? La Pangea, ¿veis? Antes del diluvio, después del diluvio. La Tierra está unida. De hecho, hay estudios que revelan que tienen similitudes el norte de Estados Unidos con el norte de Europa. Y todo, porque todo encajaba como un puzzle. Y esta hecatombe hizo que todo se moviera. Hubieron erupciones volcánicas, hubo tsunamis, terremotos, inundaciones que arrastraron toneladas de sedimentos y enterrando a millones de seres vivos. Hoy vemos cómo las teorías actuales, geológicas, dentro del marco evolucionista, asumen que las capas, los estratos de la Tierra se formaron durante un largo tiempo, o sea, durante millones de años. Sin embargo, si tomamos en cuenta el diluvio, es plausible considerar que muchas de esas capas se formaron rápidamente, no tardaron millones de años.
Se formaron quizá en días, en semanas, a causa de las corrientes masivas de agua y de lodo. Por ejemplo, existen ejemplos modernos de estratos múltiples formados rápidamente, como la erupción en 1980 del monte St. Helens en Estados Unidos. O sea, el sesgo de la interpretación de los datos geológicos que tienen muchos es sin considerar una catástrofe como la del diluvio. Pero hay pruebas plausibles de que pasó esto, que el diluvio fue algo real. Por ejemplo, geofísicos que no son cristianos como John Baumgartner dice: la geología del diluvio provee un marco más coherente para entender las capas de sedimento y los fósiles sin tener que depender de millones de años. Ken Ham, este sí es cristiano, pero es también un geofísico, dice: el diluvio explica la mayoría de los fósiles, las capas y las formas geológicas de la Tierra mejor que la evolución. Todo depende del lente con que lo miras, la Biblia o el naturalismo. Henry Morris, otro que no es cristiano pero es científico: el juicio del diluvio fue tan catastrófico que dejó marcas profundas en la superficie del planeta, muchas de las cuales aún observamos hoy. Dile que tienes al lado: parece ser que el diluvio fue real. Pero como hemos leído, en medio de toda esa hecatombe universal, sobrevivió aquella arca. Una pequeña arca de madera de gofer, calafateada, con brea por dentro y por fuera, que tenía una sola puerta y ¿qué más? Una sola ventana. ¿Por qué? Bueno, la clave de la supervivencia fue esa ventana, porque era la única entrada de aire puro y de luz dentro de aquella arca. Vosotros imaginaos por un momento. Dice que llovió 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches donde ese arca estuvo flotando y vagando con la ventana cerrada, con el elefante, con la elefanta, con el rinoceronte. ¿Vosotros habéis entrado a una cocina donde hay un perro chico encerrado? Un perro chico. ¿A qué huele? Cuando lo dejas 2 días ahí. Terrible, ¿verdad? Imaginaos 40 días con todos esos animales ahí metidos. 40 días ahí metidos todos los animales en un lugar cerrado, con las vacas tirando sus ventosidades. Imagina cómo respiraron cuando de repente al día 40 dejó de llover y Noé abrió esa pequeña ventana y todo. ¿Cómo respiraron Noé y su familia? Y también los animales, ¿verdad? De repente, después de 40 días, por fin aire fresco, luz natural, luz del sol. Y así, con esa ventana tuvieron que aguantar 1 año dentro del arca. ¿Era importante la ventana? ¿Tú qué crees? Era vital la ventana. Imagina que a Noé, en la instrucción que Dios le da, se le olvida construir la ventana. Si se le hubiera olvidado construir la ventana a Noé, ¿qué hubiera pasado? La historia hubiera sido otra. Ahí se mueren todos asfixiados. Dile que tienes al lado: la ventana es muy importante. ¿Sabes? El arca es un tipo. El arca representa a la iglesia. Y no sé si te has dado cuenta que vivimos en tiempos como los de Noé. El propio Jesús indicó que los días que vivimos, los días del fin, son tiempos similares a los de Noé antes del diluvio. Ahí lo tienes en Mateo 24, verso 37 al 39, lo puedes leer. Jesús anunciando que los tiempos del fin eran tiempos similares a los que vivió Noé. Está claro que estamos viviendo en tiempos en nuestra sociedad parecidos a los de Noé antes del diluvio. La depravación va cada vez en aumento, la maldad cada vez mayor, cada vez hay más oscuridad, más tinieblas, cada vez hay más depravación en la gente. ¿Hace falta ser un superdotado para ver eso? También sabemos a la luz de la palabra que la tierra esta vez no va a ser destruida por agua, sino por fuego. Y entonces, en medio de todo este tiempo de maldad,
en el que vivimos, tiempo semejante a los tiempos de Noé. La iglesia, di conmigo, tú y yo. La iglesia emerge como ese arca. Emerge de repente, flotando en medio de toda esa maldad, emerge el arca, que es la iglesia. Y ese arca tiene la puerta abierta. Y por esa puerta están entrando todos los que van a ser salvos. Gloria a Dios porque la puerta de la gracia aún está abierta. Gloria a Dios porque la puerta de la gracia aún está abierta. Y esa es nuestra misión, iglesia. Predicar el evangelio, predicar la buena noticia de Cristo y que muchos puedan entrar al arca y salvar su vida. La puerta del arca está abierta. Aleluya. Amén. Pero en medio de este diluvio que estamos atravesando con tanta maldad y con tanta muerte a nuestro alrededor, nosotros en el arca tenemos una única ventana. Tú y yo en el arca solamente tenemos una ventana para ver el cielo. Solamente tenemos una ventana para ver el sol. Una única ventana para recibir el oxígeno que necesitamos para subsistir en medio de todo esta vorágine que nos rodea constantemente. Amados, la única ventana de la iglesia es la oración. Es la devoción, es la búsqueda, es la adoración a Dios. Igual que la única puerta para entrar al arca es Cristo, la única ventana es nuestra adoración, nuestra oración, nuestra comunión, nuestra búsqueda, nuestra intimidad con Dios. La única ventana de la iglesia es la oración. Y quiero explicar bien primero este mensaje porque quiero hablar a nivel de iglesia, a nivel de pueblo, porque es como recibí el mensaje. Luego a lo mejor aplicamos a nivel personal, pero este mensaje es para nosotros como pueblo. La oración es lo que nos da oxígeno. Es lo que nos da el aire fresco, es lo que nos permite respirar, es lo que hace que entre luz en la casa de Dios. ¿Y qué sucede cuando esa ventana está cerrada? O cuando no está bien abierta o está medio cerrada. ¿Sabes lo que pasa? Pues que el ambiente se carga. Que de repente falta luz. Que de repente no vemos. Que comienzan a surgir problemas. Que comienza a salir de la iglesia, del arca, malos olores. Comienza a oler a humanidad, a carne y sangre. Nos falta la fragancia de Cristo. No sé si habéis visto las noticias esas que llegan muchas veces en verano, ¿no? De padres que se dejan a sus hijos, a los niños, dentro del coche con las ventanas subidas, para ir al centro comercial a comprarse unos pantalones, se dejan a su hijo. Ya muerto. No sé si habéis oído esas noticias, que uno se fue a trabajar y se le olvidó pasar por el colegio a dejar al niño y dejó el coche en el parking al sol y se dejó al niño por ir a trabajar. Cuando volvió el niño estaba asfixiado, muerto, porque lo dejó con las ventanas cerradas. Por comprarte un pantalón. Ahora, yendo de lo natural a lo espiritual, si las ventanas de la oración no están abiertas en la congregación, los niños espirituales se mueren. Escucha bien esto. Porque el ambiente se carga. Porque de repente la temperatura sube y es impracticable la vida. Por eso es vital que la iglesia siempre tenga la ventana de la oración abierta, de par en par. Dile al que tienes al lado, bien abierta. Y que a través de esa ventana abierta podamos ver el cielo, que haya conexión con el cielo, que haya circulación de aire, que haya oxígeno, que haya luz. Cuando en una casa espiritual las ventanas están abiertas, cuando la oración está fuerte, donde el pueblo acude fiel al llamado, donde haya altar, donde haya adoración profunda y sincera, donde el pueblo ora, clama y busca a Dios, intercede, donde el pueblo acude al llamado, allí hay una atmósfera de cielo. Pero cuando se debilita todo esto, comienzan los problemas. Comienza a olerse a carne, a olerse a lo humano, comienza a olerse a muerte, comienza a faltar luz de Dios, comienza a hacerse impracticable la vida. Y la oración, la vida de devoción, la búsqueda de Dios, la intimidad, es la única ventana. No nos podemos inventar otra. No hay otra ventana. O sea, no nos creamos que por tener otras cosas vamos a tener poder de Dios y un ambiente de cielo, porque sin intimidad con Dios, sin oración, sin adoración a Dios, no hay poder de Dios.
Sin oración, sin adoración, sin devoción, sin intimidad, no hay vida. Mira que tienes al lado, sin intimidad, no hay vida. Solamente tienes que ver el arca. Solamente tienes que ver el arca de Noé. En el arca de Noé había todo lo natural para sobrevivir. De hecho, Noé había hecho acopio. Tenían comida, tenían agua, tenían provisión para todo un año. Pero si no llegan a tener la ventana, no habrían sobrevivido. O sea, podemos tener todo. Podemos tener una buena predicación, Ramón, una buena palabra. Podemos tener una adoración maravillosa. Podemos tener todo, un local bonito. Podemos tener todo, la gente, el todo. Pero si no tenemos la ventana abierta, nos vamos a enfermar. Si no tenemos la adoración fuerte, la intimidad, la oración a tope, nos vamos a enfermar. Imagina una habitación cerrada a oscuras. Ayer estábamos en Murcia y mis hijos han quedado ahí en casa del pastor Benjamín y Tamara dice, esta mañana cuando entra a esa habitación. Imagínate 5 adolescentes durmiendo en una habitación, ¿no? Con todo cerrado. Y tú imagínate una habitación cerrada, oscura, llena de adolescentes, sin ventilación. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuántos querríais vivir ahí? ¿Qué es lo primero que haces cuando entras a una habitación así? A un lugar así. Lo primero que haces es abrir la ventana, ¿verdad? Lo primero que hacemos es abrir la ventana. ¿Para qué? Para que entre la luz, para que se renueve el aire, para que entre aire fresco, para poder respirar. Y esto es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Escúchame bien, iglesia. Y es lo que me decía el Señor esta semana. Abrir la ventana de la oración. Abrir la ventana de la intimidad conmigo. Buscarme. Abrir la ventana de la adoración y mantenerla abierta. La vida de oración como congregación es vital, es prioridad. No la podemos descuidar. Y sé que soy vuestro pastor y sé que oramos poco. Algunos nada. Algunos nada, porque eso se ve. Se nota porque se nota. Pero la oración es nuestro oxígeno, es nuestra luz, es nuestra vitamina D, es nuestra salud como congregación. Si estamos fuertes en la vida de oración como iglesia, vamos a tener nuevos nacidos. Va a haber niños, va a haber nuevos convertidos. El Señor me mostraba esto en el Salmo 84. Mira lo que dice el Salmo 84, verso 3. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Dónde pone el gorrión su nido? Cerca de sus altares. El Espíritu Santo, tú sabes que la Biblia nos lo muestra como un ave, como una paloma, ¿verdad? Pero ¿sabes? Déjame decirte algo, el Espíritu Santo no pone sus polluelos en cualquier sitio. ¿Sabes dónde pone el Espíritu Santo sus polluelos? Donde hay altar, donde existe altar. En el altar hay muerte y vida. En el altar hay muerte y vida, muerte a la carne, muerte a lo humano y nace lo de Dios, nace lo del Espíritu. Es igual que cuando abrimos la ventana, muere el olor a humanidad, muere la oscuridad porque entra la luz y nace lo de Dios, que es luz, que es vida, que es oxígeno. El Espíritu Santo no pone a sus bebés en cualquier parte. ¿Tú le dejarías a tu hijo a cualquiera? Ole, que me tengo que ir de viaje, venga, ¿pues dónde va a dejar a mi hijo? No, pues lo voy a dejar. No, el Espíritu Santo no pone a sus hijos en cualquier sitio. Él busca un lugar para poner a sus hijos. Él los pone en las moradas de Dios, donde están los altares de Dios. Los pone donde hay vida, donde hay luz, donde hay oxígeno, donde hay vida de Dios, donde hay luz para iluminar. Allí pone el Espíritu Santo su nido y pone a los nacidos de nuevo, a los hijos del reino. Allí los pare el Espíritu Santo, allí los alimenta para que crezcan bien. El Espíritu Santo va a traer conversiones y va a traer nuevos nacidos donde están sus altares. Pero el altar lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si nosotros como iglesia cuidamos el altar,
Si cuidamos el altar de Dios, Dios va a hacer crecer esta congregación. No, Josué, no, hombre, eso, no me digas eso. La iglesia va a crecer si predicamos el evangelio. Amén. Tenemos que predicar y sabéis que soy un apasionado del evangelismo. Tenemos que predicar y predicar y predicar. Pero después de predicar, ¿a dónde los vas a llevar? Para que crezcan. ¿A dónde? Esto es como que sales por ahí a invitar a la gente a tu casa y luego entran a tu casa y la tienes toda para arriba. No sé, abren el frigo y hay todo podrido, hay la basura en la cocina y nada más entrar a la casa. ¿Dónde me está llevando? Cuando vengan los nuevos convertidos, ¿dónde me está llevando? Entro a la iglesia y de repente hay uno que me pega un estufío, el otro que se pelea con el otro. No hay vida de Dios, no hay altar. ¿Me entiendes, verdad? Hay que predicar sin parar. Pero también tenemos que tener la casa limpia. La casa llena de oxígeno, llena de luz, llena de vida de Dios. Y si cuidamos el altar y cuidamos la oración, el Espíritu Santo te va a poner también el fuego que tú necesitas para predicar. Te va a poner la pasión y te va a dar la capacidad para que tú prediques el Evangelio lleno de la unción y del poder de Dios. Mira que tienes al lado. Nada nace sin intimidad. Y si nosotros mantenemos la ventana de la intimidad con Dios abierta, yo te aseguro que Dios no nos va a dejar estériles. Cuando hay una buena intimidad entre un hombre y una mujer, ¿qué pasa? Que viene la vida, ¿no? Cuando existe una buena relación entre la iglesia y el esposo, que es el Señor, hay embarazo. Comienza la vida. Todo lo que tiene que nacer del propósito de Dios en tu vida y en la mía y en la de la iglesia tiene que venir de la intimidad. Tiene que engendrarlo Él. No nuestros pensamientos, ni nuestra capacidad, ni lo que nosotros pensamos como humanos. Tiene que nacer de Él. Él es el que tiene que poner la semilla, su esperma en nosotros para que nazca lo de Dios. Y eso solamente nace en la intimidad con Dios. Pero el Espíritu Santo no va a poner a sus bebés, a sus recién nacidos, en donde hay oscuridad, en donde el ambiente está cargado, en donde la vida es imposible, donde el bebé se va a enfermar. El Señor va a hacer su nido donde hay santidad, donde hay luz, donde hay altar, donde hay un ambiente de adoración, donde se huele a cielo. Y nosotros tenemos que ser una casa espiritual que cuide el altar. Hola. Tenemos que saber a qué venimos aquí. Cada domingo. ¿A qué venimos aquí cada martes? ¿A qué venimos aquí a cada altar de jóvenes? ¿Cómo se llama? Altar de jóvenes. Aquí venimos a morir a la carne para que nazca lo de Dios. Venimos a que Él ponga la semilla de su palabra en nuestro interior para que dé fruto. Así que dile al que tienes al lado, tenemos que cuidar el altar. Cuidemos el altar, amados. Que cada reunión aquí en este lugar cuando nos congreguemos sea un altar al Señor. Ahora, Josué, ¿qué es altar? Porque me estás hablando de altar y más o menos te estoy pillando algo. ¿Pero qué es altar? Bueno, primero, como te he dicho antes, altar es muerte. ¿Os acordáis en la antigüedad cuando iban a presentar la ofrenda al altar que había? No, cuando llegaba y le daba el corderito al sumo sacerdote, decía, no mate así, no, cuidado, no. Mátalo, pero devuélvemelo. No. Por eso, cuando vas a casarte, vas al altar. Hola, los jóvenes. Por eso las bodas se celebran en el altar. Porque cuando yo me casé con mi esposa, yo morí a lo mío y ella a lo suyo, para que naciera el propósito de Dios con los dos, como una sola carne. Dice que, lo siento, pero la boda es muerte. En el altar hay sacrificio. En el altar hay muerte a nuestra comodidad. Porque ¿sabes qué? El altar no es para nosotros, es para Él. El centro del altar no somos nosotros, el centro es Dios. Por eso a las reuniones evangélicas se le llama culto, porque el culto es para Él, no para nosotros. ¿Entiendes, verdad? O sea, tú no vienes aquí a pasarlo bien tú vienes a entregarte. Si eso cambia, si esa mentalidad cambia.
Esa mentalidad de voy a la iglesia para ver lo que me pueden dar. Uy, si en vez de tener esa mentalidad dijéramos, voy a la iglesia a ver qué puedo dar yo. Como decía en su famoso discurso John F. Kennedy, que por cierto el discurso no era suyo, pero ese discurso fue el que le hizo presidente de los Estados Unidos. Dice, no te preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu nación. Altar es sacrificio, altar es amar, es entregarse, es ministrar y servir a Dios. Altar es adorarle, es sumisión a la cabeza, es obediencia, es santidad, es intimidad, es alabanza, es gratitud. ¿Qué es lo contrario del altar? Pues la indiferencia, el me da igual tú, el descuidar el servicio de Dios, la rebelión contra la cabeza, la desobediencia, el pecado, el vivir como la querida. ¿Entiendes el término? La querida, el vivir como la amante en vez de como la esposa. Una iglesia que vive como amante en vez de como esposa. O sea, una iglesia que se encuentra de vez en cuando los domingos con el Señor. No. Yo no me encuentro con mi mujer los domingos. Yo me la llevo a mi casa. Y la tengo que aguantar toda la semana. Y ella a mí. Ella más a mí que yo a ella. ¿Qué es lo contrario al altar? La queja continua. Quejarnos continuamente. Altar es búsqueda del rostro de Dios. Es buscar su aprobación. Es buscar agradarle a Él. Todo eso es altar. Cuidemos el altar. Tengamos un altar que no pase como pasó con Nabat y Abiú, que fue fuego extraño, hijos de Aarón, sino un altar donde esté la presencia de Dios. Porque eso no se puede imitar. Escuchadme. Eso es inimitable, la presencia de Dios. Podemos hacerlo todo bien, todo aparentemente, pero la presencia de Dios no se puede imitar porque es lo que transforma, es lo que Dios usa para tocar los corazones. O sea, no nos podemos poner a ministrar aquí ni a hacer nada con un corazón sucio, con un corazón dañado, con un corazón con egoísmo, con un corazón que no perdona, con un corazón que tiene rencor. No podemos ministrar al Señor así. Un altar, hermano, donde la presencia de Dios esté. Eso es lo que necesitamos. Porque es su presencia lo que necesitamos nosotros primeramente y también es su presencia lo que necesitan ahí fuera para ser tocados, para ser renovados, para ser restaurados, para nacer de nuevo. No podemos ser iglesia sin Dios. Sin su presencia no somos nada. Si su presencia no está, nada podemos hacer. Pero si nos entregamos, vamos a ver su gloria. Amén. Sin la presencia de Dios podemos incluso entretener, pero no vamos a transformar vidas. No tiene sentido la iglesia sin su presencia. Y no hay presencia sin altar. No hay manifestación de la presencia de Dios con el poder del Espíritu sin altar, sin oración, sin adoración, sin entrega, sin búsqueda, sin muerte a lo nuestro. Y eso es lo que necesitan las vidas ahí fuera. Eso es lo que necesitan tus amigos que no son convertidos. Eso es lo que necesitan tu familia que aún no conoce a Jesús. Eso es lo que necesita tu marido que no conoce a Cristo. Eso es lo que necesita la sociedad. Necesita una iglesia en la cual se manifieste la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que transforma los corazones. Por eso tenemos que cuidar cada reunión. Tenemos que tomar cada reunión como lo que es. Una convocatoria de Dios para levantar un altar. Y eso lo tenemos que hacer con diligencia, como los sacerdotes. Como sacerdotes tenemos una responsabilidad. ¿Quién lo va a hacer? Hagámoslo como se hace en el cielo, hermanos. Que el Espíritu Santo esté contento porque hay un pueblo que le toma en serio, que le busca, que le ama, que le cree, que le sirve y que le tiene a Él como el primero, como el todo en su vida. Entonces que el Espíritu Santo de repente diga, hay en APR, a los pies del Rey Águilas, hay un altar, ahí quiero llevar a mis polluelos. Para que nazcan
nuevos adoradores, para que nazcan nuevos profetas, para que nazcan nuevos evangelistas, para que nazcan nuevos pastores, para que nazcan nuevos sacerdotes, para que nazcan nuevos hijos, para que nazcan nuevos conquistadores. ¡Aleluya! ¿Sabe? Todo en la creación se reproduce según su especie. Nos reproducimos según nuestra especie. Por eso yo anhelo con todas mis fuerzas ver la iglesia llena de enamorados de Cristo, apasionados de su presencia, adoradores en espíritu y en verdad. Ese es mi anhelo. No una iglesia llena de prosélitos religiosos que hay que estar tirando de ellos, poniéndoles el caramelico para que vengan. Venga, hermano, ven, hombre, venga, tal, venga, no sé cuánto detrás de ellos. Y entonces vienen a la iglesia como si esto fuera un club social, a encontrar relaciones o a encontrar algún tipo de acogimiento para su ego esté mejor. O porque Dios le ha hecho un milagrito, pero después a la primera que viene mal dada, chao, adiós, Señor, no quiero saber nada de ti, porque claro, yo creía que el evangelio era pasarlo todo bien, chupi guay. Y resulta que ahora, esta prueba, ¿por qué? ¿Verdad, Ever? Ay, no. Ay, ay, entregarme no. Escúchame, te voy a decir algo, ser cristiano es todo o nada. No hay cristianismo a medias. Ser cristiano es entregarnos por completo, lo demás es religión. La religión está basada en el hombre. ¿Sabe? Estaba leyendo esta semana, el 76%, me quedé alucinado, el 76% de la población mundial, en el 76% de los países de la población mundial hay hostilidad contra el cristianismo, contra el evangelio. En el otro 24%, hay libertad para predicar, para congregarnos. ¿Cuántos dan gracias por eso? Aunque también existe cierta hostilidad, ¿verdad? Aunque nos podemos congregar, existe cierta hostilidad generalizada contra el cristianismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será que no hay hostilidad contra el islamismo, que no hay hostilidad contra Buda, que no hay hostilidad, pero contra el cristianismo. ¿Por qué será? Ahora, leyendo estadísticas, el 76% de población mundial donde hay hostilidad contra el cristianismo, pero hostilidad, persecución estoy hablando. Y yo me pregunto, cuando veo esas estadísticas de la iglesia perseguida en el mundo, ¿esos hermanos nuestros siguen a Cristo porque les gusta la música? ¿Porque les gusta el sonido de la iglesia? ¿Porque la iglesia está bien decorada? ¿Porque hay una iluminación perfecta? Escúchame, no estoy hablando nada en contra de esto. A mí me encanta y yo quiero que tengamos lo mejor y la excelencia, pero me estás entendiendo lo que te quiero transmitir, ¿verdad? O sea, yo quiero tenerlo todo bien, todo perfecto, pero yo no me reúno aquí porque está todo bien y todo perfecto. Me reúno porque le amo, porque necesito de Él, porque quiero ser lleno de Él, porque quiero cumplir una misión, quiero cumplir el propósito, quiero llegar a los corazones de la gente que necesita a Cristo. ¿Vosotros creéis que esa gente perseguida siguen a Cristo? Mira una imagen. Mira qué iglesia destruida. Porque la quemaron y mataron a un montón. Y al domingo siguiente, mira, se congrega. No hay luces, no hay batería, no hay sonido. ¿Siguen a Cristo por lo bien que lo pasan en las reuniones? Ni siquiera en alguna parte de nuestros hermanos ni siquiera se pueden reunir. Siguen a Cristo porque el fuego del Espíritu Santo les arde dentro. Porque se han convertido de verdad. Se han convertido de verdad. Porque saben que Cristo es su vida y que sin Él están muertos, verdaderamente muertos, con la peor de las muertes que hay, que es la muerte espiritual. Y por Dios, no estoy haciendo apología de que tenemos que ir sufriendo por la vida. No estoy haciendo apología. No sé si llegará el tiempo aquí en España, quizás. A lo mejor es lo que necesitamos para despertar. Aprovechemos la libertad que tenemos. A veces me pregunto, ¿estamos realmente convertidos? ¿A qué nos hemos convertido? Yo quiero ser como esta iglesia perseguida. Así tenemos que ser nosotros, como los hermanos de la iglesia perseguida. Gente entregada a la causa, gente entregada al evangelio, gente que se entrega por completo, que son, como dice Romanos 12:1, un sacrificio vivo. Pablo decía que seamos un sacrificio vivo.
¿Qué es eso de ser un sacrificio vivo? ¿Qué crees tú que es? A mí hay veces que se me caen los palos del sombraje, hermanos. Te lo digo en serio, cuando oigo las excusas que ponemos muchas veces. Digo que ponemos. Pienso, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos? No estamos en lo que tenemos que estar. Busca al Señor amado, busca al Señor amada, búscalo, búscalo. No dejes de congregarte, porque los tiempos son malos y fácilmente el mundo nos envuelve con lo suyo y nos descentra. No dejes de congregarte porque no es para los pastores que te congregan, no es ni siquiera para tus hermanos, no es ni siquiera para ti, es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, el que vive y resucitó hace 2000 años. Pero a veces somos cristianos tan delicados, pero queremos que Dios haga cosas tan grandes. Cristianos tan delicados, tan frágiles. No, es que está lloviendo. Pero queremos que Dios se manifieste con su gloria en medio nuestro y que haga cosas, milagros prodigiosos. Estaba ahí arrodillado el martes y yo le estaba diciendo al Señor, porque estaba con el otro mensaje, que os lo voy a predicar también hoy, hermano, lo siento, pero es que el Señor me ha dado muy fuerte esta semana y tengo que decirlo. Es para nosotros esta palabra. Es para mí. Y estaba ahí arrodillado y digo, Señor, Señor, estaba orando, Señor, llena tu casa con tu gloria. Señor, llena tu casa con tu presencia. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, dice, ¿no llenáis vosotros la casa con vuestra presencia y me pides a mí que la llene con la mía? Y entiéndeme bien, el Señor es misericordioso, nos ama y Él yo no sé cómo es tan bueno a veces. Pero me estás pidiendo que yo llene la casa con mi presencia y no sois capaces vosotros de llenarla con la vuestra. Dios esta semana me ha dado bien fuerte y me ha recordado de los lomos que venimos, del vientre que hemos nacido como congregación. Nosotros venimos de un vientre, de unos lomos, tenemos un ADN espiritual. Yo me acordaba esta semana del pastor Fernando. ¡Qué hombre! ¡Qué hambre de Dios! ¡Qué búsqueda de Dios! ¡Qué nivel de autoridad! ¡Qué nivel de buscar a Dios, de agradar a Dios con todas sus fuerzas! ¿Por qué crees que nos llamamos a los pies del Rey? ¿Por qué nos llamamos a los pies del Rey? Aunque yo sé que algunos todavía están en levántate y resplandece. Pero ¿sabes una cosa? Jamás nos vamos a levantar y a resplandecer si no vivimos a sus pies. Por eso cuidemos los altares. Que el altar de esta casa sea un altar precioso, hermoso, bonito. Que cada familia nos congreguemos y vengamos con nuestros hijos y con nuestra familia como una piedra de ese altar. Cada familia es una piedra de ese altar y Cristo la piedra angular. Si nosotros nos comprometemos con el altar, la ventana va a estar abierta y va a haber un buen ambiente, luz de Dios, vida de Dios. Vamos a poder respirar el cielo aquí en la tierra. Esto va a ser un pedacito de cielo, una embajada del cielo aquí en la tierra. Si estamos con la ventana de la oración abierta, si estamos con la ventana de la adoración abierta, si estamos con la ventana de la intimidad con Dios, vamos a estar conectados con el cielo. Nos vamos a convertir en una embajada del reino de Dios en la tierra. Y el Espíritu Santo se va a mover con poder y va a llenar la casa de su vida. Hay que abrir la ventana. Amén. Ahora, ya para terminar, quiero aplicar esto a nivel personal, a nivel individual. Acompáñame a Daniel 6. ¿Todos conocéis la historia de Daniel? ¿Verdad que sí, no? Vamos al verso 3 del capítulo 6 de Daniel. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel fue superior a todos los sabios contemporáneos a él, a todos los gobernadores que eran sátrapas y gobernadores como él, hasta tal punto que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué pasa cuando esto pasó? Que todos los demás gobernadores, ¿qué hicieron? Dijeron, sí, qué bien, qué guay, Daniel,
No. Tuvieron envidia de él, porque en él había un espíritu superior. Y entonces urdieron un plan para intentar quitarse de en medio a Daniel. ¿Cómo podemos pillar a Daniel? Dice que no había nada en cuanto a integridad en que pillar a Daniel. Entonces observaron algo, observaron que Daniel oraba 3 veces al día. Y dijeron, wow, ya sabemos cómo meterle mano. Vamos a meterle mano por su fe. ¿Cuántas han intentado meterte mano a ti por su fe? Por tu fe. Vamos a decirle al rey Darío, vamos a decirle que promueva un edicto donde no se pueda orar a ningún dios que no sea un dios de Babilonia. Y el que encontremos orando, sea pena de muerte. Entonces, a Daniel se lo querían quitar de en medio. Y dice el verso 10, después de que se haga el edicto con la prohibición de orar. Dice, cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, de que no se podía orar a ningún dios, fíjate lo que hace Daniel. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué tenía Daniel? ¿Tenía qué? Tenía ventanas abiertas. Fíjate porque no dice que vino y las abrió en ese momento. Dice que las tenía abiertas. O sea, no es que resulta, Daniel no abrió las ventanas porque oyó del edicto. No, él ya las tenía abiertas. Daniel había entendido que la oración en su vida era cuestión de vida o muerte, pero no por el edicto. No era por la vida o por la muerte, por el decreto del rey Darío, no. Si oras te matamos. Y si oras escondida sin que te pillemos, salvas la vida. O si no oras, te salvas la vida. No era por eso. Daniel había entendido que la oración era cuestión de vida o muerte, no a partir del decreto. Y esto es algo que nosotros personalmente tenemos que entender. La oración no es cuestión de vida o muerte para nosotros solamente en el momento de la tormenta. Cuando se nos viene el problema encima, porque ahí sí que oramos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por todas las tormentas en mi vida que han despertado la pasión de la oración en mí. Pero, ¿no es verdad que a veces parece que tiene que tronar para clamar? ¿Sí o no? Pero Daniel ya tenía las ventanas abiertas antes del decreto. Daniel entendía que si él no oraba, estaba caput, estaba frito en la tierra donde vivía. ¿Sabe dónde vivía? En Babilonia. Vivía en Las Vegas. No sé si me explico. O sea, Daniel estaba muerto si no oraba en el lugar donde él estaba puesto, en Babilonia, la gran Babilonia. Él sabía, si yo me mantengo en comunión con Dios, si yo me mantengo en intimidad con Dios, si yo voy a poder vencer, pero si no lo hago, si yo no tengo las ventanas abiertas, este ambiente hostil de Babilonia me lleva para adelante en mi día a día. O sea, Daniel oraba mañana, tarde y noche. Esa es la versión del Antiguo Testamento del orar sin cesar, de Pablo. Esto significa que Daniel hacía algo más que un rezo religioso. Daniel tenía una amistad con Dios, tenía una dependencia de Dios total para poder llevar a cabo su servicio en el ambiente en el cual vivía, en Babilonia. Y sabes, con recitos, con oraciones de esas que me hastían y me cansan a mí cuando las oigo siempre lo mismo. Eso no pasa ni del techo. Tenemos que buscar un nivel superior, tenemos que buscar esa amistad con el Espíritu Santo. A veces la oración tiene que convertirse en algo en donde tú te callas y escuchas a Dios. Yo hay mañanas que me meto con el Señor y no hablo, porque es Él el que tiene que hablar. ¿Entiendes lo que digo, verdad? No es un rezo religioso. Daniel tenía una amistad, una dependencia de Dios. Él pensó, si yo no cuido mi comunión, si yo no cuido mi intimidad con Dios, si yo no cuido esta amistad con Dios, yo me muero.
O sea, no voy a poder servir a Dios y voy a ser absorbido por este mundo, por el sistema. No voy a tener ningún poder ante los poderes demoníacos que operan aquí en Babilonia. Esto es cuestión de vida o muerte. Pero como he dicho antes, Daniel descubrió esto mucho antes del decreto del rey. Lo descubrió cuando era un jovencito con Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor iba a matar, ¿os acordáis? No sé si lo habéis leído unos capítulos antes. Cuando él iba a matar a todos los sabios, porque quería que le dijeran, le interpretasen un sueño. O sea, Nabucodonosor había tenido un sueño. Entonces llegan sus sabios, que eran los que interpretaban los sueños, entre los cuales estaba Daniel, y le dice, he tenido un sueño. Y dicen todos, muy bien, qué bien, cuénteme el sueño. Y dice, no, porque os cuento el sueño y os inventáis algo. Me tenéis que adivinar el sueño y darme la interpretación o os mato a todos. ¿Qué te parece? Entonces, cuando ya iba a cargárselo a todos, porque todos se quedaron, claro, todos estaban esperando que nos cuenten el sueño, nos inventamos algo, ¿no? Y en ese momento Daniel dice, no, perdona. Espera, rey, danos una tregua. Voy a orar a Dios, porque Él puede darnos la revelación. Y Daniel le fue revelado el sueño y la interpretación y salvó su vida y la del resto de sabios. La oración es cuestión de vida o muerte. Ya Daniel lo había descubierto antes, cuando era un joven. Y fijaos porque Daniel glorificó el nombre de Dios, le dio la gloria a Dios en presencia de Nabucodonosor. Daniel mantuvo desde joven esa vida de oración, de intimidad con Dios, de amistad con Dios. Y ya, fijaos, cuando ya era un viejito ya estaba en el nivel de 3 veces al día. Era un hombre de ventanas abiertas. Por eso cuando viene el decreto, él dice, si no oro, me muero. Y si oro, me matan, pues yo voy a orar. Y que sea lo que Dios quiera. O sea, si oro, me mata el rey. Y si no oro, me muero. Pues yo voy a orar. Y sigo orando al Señor. Qué fe, ¿verdad? Qué fe. ¿De dónde salía ese amor por Dios, esa necesidad de Dios? ¿De dónde salía esa fe? Esa fe solo sale de la intimidad con Dios. Y el diablo quería cerrarle las puertas a través de los sátrapas, de los otros, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Él quiere cerrarnos las puertas. Quiere cerrarnos las ventanas. Es como que él dice, si yo consigo cerrar las ventanas aquí, a Aarón, a Ruth, a Miguel, si les cierro las ventanas, los tengo. Me los zampo con patatas. ¿Por qué? Porque van a perder la luz, van a perder el brillo, van a perder el poder, se van a asfixiar. ¿Os dais cuenta de que existe una lucha por mantener las ventanas abiertas? ¿O no? Por eso algo que tenemos que conquistar en nuestra vida es un espacio para tener con Dios cada día. Y también un tiempo de oración. Déjame aplicar esto de manera práctica porque es una conquista. Escúchame, por favor. Es una conquista de vida o muerte. Porque si no conquistas esto, el diablo te va a conquistar a ti. El sistema de este mundo te conquista a ti. Tienes que conquistar un espacio. No, pastor, es que yo qué sé, yo estoy en mi casa y claro, mi casa es pequeña, están mis hijos por allí, está tal, no tengo un espacio, no tengo un lugar donde porque queremos que, claro, quiero tener una vela aromática, quiero tener... Espacios hay muchos, cuando uno quiere. Yo recuerdo cuando estaba trabajando y pastoreando, y yo lo llamaba mi espacio era el coche. Porque la convertida tenía que hacer 500 y pico kilómetros todos los días. ¿Y cuál era mi espacio? El coche. El coche, apagaba el móvil. Digo, ¿qué tengo que ir para Valencia? Pues para Valencia voy con el Señor. Las revelaciones de un conductor. Rompe con la religiosidad. Cualquier espacio es bueno para orar. Hombre, si consigues y tienes una casa buena y hermosa y tienes un lugar ahí, tú quieres dedicarle ese lugar al Señor y dices, tú, este lugar es para mí, es mi sitio. Pero cualquier espacio es bueno. ¿Qué me dices si aprovechas también el tiempo? Cuando hablo de conquistas porque no es fácil. Por eso hay que conquistarlo. Una conquista no es sencilla. Tienes que luchar para encontrar tiempo. Pero también puedes redimir tiempo. Todos podemos redimir tiempo.
El otro día el Señor iba a hacer un trámite y esa mañana iba un poco agitado. Digo, ay, qué guay, Señor, porque ahora tengo que ir estaba sin coche. Digo, tengo que ir de aquí a aquí. Son casi 4 kilómetros andando. Voy a ir contigo. ¿Verdad? Redimir tiempo. Cuando sales a hacer deporte, redimes tiempo. Tenemos tiempo para lo que queremos. ¿O no? Y esto es de vida o muerte. No sé si transmito. Esto es de vida o muerte en tu vida. No es un chiste, no es una predicación bonita, no es broma. Que nos va la vida en esto, hermanos. Nos va nuestra vida, nos va nuestro propósito, nos va lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si yo no busco a Dios, si no tengo comunión con Dios, no me mata el rey, me mata el pecado. ¿Entiendes? ¿Por qué crees que Daniel tenía un espíritu superior? Porque se mantenía en comunión con Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía las ventanas abiertas y el Espíritu Santo podía venir a él como un viento y llenar su vida. Y eso pasaba en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, donde dice que el Espíritu venía sobre los hombres. Imaginaos a Daniel en este tiempo, donde el Espíritu Santo vive dentro. Por eso, escuchadme, por eso él se buscaba a Dios 3 veces al día, porque el Espíritu Santo no vivía, no moraba, tenía que buscarlo para que viniera. Por eso él lo buscaba 3 veces al día. Pero en ti está en cualquier momento, en cualquier lugar. El Espíritu Santo mora en ti. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha hecho morada en tu espíritu. Y Él vive en ti, Él quiere tener comunión contigo 24 horas, 7 días a la semana. Si eso no te alegra, no sé qué te puede alegrar. O sea que yo puedo tener incluso un nivel de intimidad mayor que el de Daniel. Pero claro, como tenemos el sesgo en la cabeza de que para buscar a Dios me tengo que poner una chincheta en el suelo y arrodillarme y buscar a Dios y empezar con esa retórica que empezamos. Es que eso es aburrido. Porque eso es como seco, como un filete sin salsa. Pero Dios no es así. Dios es vida. Él quiere compartir su vida contigo. Él quiere que tú le hables en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Busca un espacio, busca un tiempo para encontrarte con Él, pero luego vive con Él. Porque no es solamente ese momento, sino es vivir, orar sin cesar. Orar, comunión con Dios. Llego a la radio, estoy con Juan y estoy orando. Porque me voy a encontrar con mi hermano y vamos a hacer un programa juntos. Señor, guíanos tú. No es que, oré esta mañana ya, me olvido de Dios y me pongo a hacer mis cosas. No, vivo con Él. Se trata de vivir orgánicamente con Él. Está dentro de nosotros. Daniel tenía que buscarlo 3 veces. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que venía sobre los hombres. Pero cuando vino Cristo, murió en la cruz y resucitó, Él mandó su Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Una nueva vida comenzó al resucitar Jesús. Es la vida del Espíritu en nosotros. Aleluya. Nuestra comunión con Dios tiene que ser cuestión de vida o muerte. Por eso tenemos que sacar tiempo. ¿A qué sacas tiempo para comer? ¿Cuántos tienen la mala costumbre de comer todos los días? Claro que sacas tiempo para comer, porque si no comes, ¿qué pasa? ¿Que te mueres? Pues sin oración te mueres también. Cuando yo estoy en mi espacio y en mi tiempo con Dios, tengo que cerrar las ventanas de la distracción. Escucha, porque hay que abrir las ventanas. Hay unas ventanas que tenemos que abrir. Oración, intimidad con Dios, adoración. Pero hay otras que tenemos que cerrar. Cuando te encuentres con Dios, no te metas el móvil. ¿Os habéis dado cuenta cuando te pones a buscar a Dios? Y muchas veces me pasa, estoy toda la mañana tranquilo. Y a lo mejor estoy toda la mañana tranquilo y entonces digo, cariño, voy a meterme un tiempo con el Señor. Y se me ocurre meterme el móvil. ¿Dónde está Cristina? Pobrecita mía. Siempre me llama ahí en ese momento. Dirá, ¿qué pastor? Nunca me coge el teléfono. Es que no lo tengo encima, Cristina. ¿Verdad que algo ha pasado conmigo? ¿A que soy difícil de encontrar? Pero a que contesto siempre. También, ¿verdad? Pero no te metas el móvil. Porque justamente te metes el móvil para estar con Dios y justo ahí el enemigo sabe qué va a hacer. Ahora todos los mensajes. Nuevo seguidor en Instagram. Entonces abre Instagram para ver el nuevo seguidor. Y entonces te tiras 1/4 de hora mirando todo lo demás.
Facebook, la televisión, el ordenador, las tablets. Tienes que cerrar todas esas ventanas para poder encontrarte con Dios. ¿Y sabes qué? Esas ventanas para mí son fáciles de cerrar. Pero ¿sabéis cuáles son las ventanas más difíciles de cerrar? Las ventanas del alma. Las ventanas de mi mente. Las ventanas de nuestros pensamientos. ¿O no te pasa que te metes a buscar al Señor y entonces empiezan a venirte ideas? Uy, la factura de la luz. Uy, que tengo que ir al banco. Uy, que mi mujer me ha dicho que comprara garbanzo y no he comprado. Uy, ¿verdad? Justo en ese momento, cuando estás buscando a Dios, el alma. Oye, llama a este, no. Uy, esto, el otro. Ay, madre mía, no sé si voy a llegar a la final de mes. Uy, no sé. Ay, se me ha olvidado esto. Oh. Y de repente, ¿por qué pasa eso? Porque nuestra mente, nuestra alma, está indisciplinada. Nuestra alma a veces es como un caballo salvaje, indómito. Y tenemos que aprender a sujetar las riendas de la mente y someterlas a la obediencia a Cristo. Y estar atento cuando predica el pastor, porque si no, no lo seguimos con las diapositivas. ¡Aleluya! Ventanas que nos distraen, lo dije hace un cuarto de hora, ¿verdad? Y voy ya por el alma salvaje. Te quiero un montón, Marcos, tú lo sabes, por eso te lo digo. Dime que lo que quiere y te lo doy. Como un hijo. Por eso le hablo así. Tenemos la mente indisciplinada, como un caballo salvaje, y tenemos que aprender a sujetar las riendas de la mente y someterla a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo, a veces yo lo veo así, es como un hábil jinete que quiere montar sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, sobre nuestros pensamientos, en ese momento que nos encontramos con Él. Y eso al principio cuesta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, nuestra mente viene de estar sujeta al pecado. Nuestra mente tiene muchos temores, nuestra mente tiene indecisión, nuestra mente tiene incredulidad, tiene un montón de cosas que están en nuestra mente natural. Entonces al principio esa mente está salvaje y tú quieres empezar, hoy es que el pastor te dice, tienes que orar y tal, y tú empiezas a meterte a intentar orar y de repente el Espíritu Santo quiere montar sobre tu mente y tú... La factura de la luz. No sé, ahí está. El hermano que me mira mal. El pastor no me ha saludado. Tengo que ir a comprar garbanzo. Tengo que poner la vajilla. Y descabalgamos al espíritu a primeras de cambio. ¿Y qué pasa? Eso produce que nuestra oración a veces no sea un deleite. Y cuando una cosa no nos deleita, porque orar con Dios no es una penitencia. Orar con Dios tiene que ser nuestro deleite. No sé si me explico, pero claro, al principio cuesta, porque nuestra mente, nuestra alma está indisciplinada. Entonces, Josué, ¿tú por qué lo disfrutas? Porque yo ya llevo muchos años cabalgando. Por eso. Y aún todavía me cuesta, porque aún le meto algún viaje que sale el Espíritu Santo. ¡Chacho! ¡Déjame que te sujete! Pero cuando ya está domada tu mente, empiezas a disfrutar. Ya la oración se convierte en un deleite. Tú tienes que domar tu caballo, campeón. Tienes que domar tu mente, tu alma. Como decía David, alma mía, alaba al Señor, alma mía. Él le hablaba a su alma. Ahora, déjame decirte que si tú eres fiel, en esto que te estoy diciendo, va a llegar un día en que tu alma y tu mente van a estar sujetas al Espíritu. Y no solamente va a estar el Espíritu Santo intentando domarte, sino que vas a cabalgar a lomos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y Él te va a llevar de gloria en gloria. ¡Amén! Así que tienes que cerrar las ventanas de la distracción. Pero tienes que abrir las ventanas espirituales. Hay que abrir la palabra de Dios. Hay que abrir un buen bloc de notas. Una libreta donde anotar lo que Dios te habla. Abrir las ventanas de la adoración, empezar a escuchar música de adoración a Dios. Otra ventana que tienes que abrir es la ventana de la gratitud. Señor, gracias. Amén.
Y quiero cerrar con este pensamiento. Quiero que pensemos en algo que también encontramos en Daniel. Dice que Daniel oraba desde las ventanas mirando hacia Jerusalén. ¿Mirando hacia dónde? O sea, él estaba conectado con el pueblo de Dios. Vivía en Babilonia, pero estaba conectado con el pueblo de Dios. Él que decía, yo soy un judío en medio de esta ciudad perversa y llena de tinieblas. Yo soy un embajador del pueblo de Dios. Por eso él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y nosotros tenemos que hacer igual con la Jerusalén celestial, que es su iglesia. Para poder mantenernos enfocados, orar siempre con un corazón mirando hacia la iglesia. Eso es subir el nivel de nuestra oración. No tanto mí, yo, sino, Señor, tu propósito, Señor, tu voluntad. Eso es lo que quiero decir. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros entremos en ese lugar, nuestro corazón siempre esté hacia la iglesia. Que como hombres y mujeres, cuando seamos hombres y mujeres de ventanas abiertas, es un nivel superior de oración. No es ese nivel de mi, ma, me, yo, ma, you, ya, you, papi, papi lindo, papi chuli. No, hermanos, es un nivel superior, es un nivel que ya empieza a orar por el propósito de Dios. O sea, ya se sale del egoísmo, se sale del individualismo. De repente nos enfocamos y comenzamos a interceder por el propósito de Dios. Empezamos a interceder por el pueblo, empezamos a interceder por nuestra nación, empezamos a interceder por el evangelismo, empezamos a interceder porque Dios levante una iglesia poderosa y llena de la unción del Espíritu Santo. El Señor siempre, siempre, siempre dirige nuestro corazón hacia su pueblo, hacia su propósito. Amén. Por eso dentro del reino de Dios no caben los llaneros solitarios. Eso no es de Dios. Una persona que solamente, bueno, voy a congregarme aquí, pero yo estoy pensando, yo aquí ni me conecto con la iglesia, ni me conecto con nada, ni esta, ni en ninguna, no estoy diciendo esta. Y vivo un cristianismo a mi manera, como Frank Sinatra, my way, a mi manera. Eso no es de Dios. Eso es un síntoma de que esa persona está enferma espiritualmente. Si no te preocupa congregarte, si no te preocupa el propósito de Dios, no te preocupa la conversión de los perdidos, si no te preocupa la iglesia, si no te preocupa el pueblo de Dios, estás enfermo espiritualmente hablando. ¿Eso quiere decir que no te puedes sanar? Sí, te puedes sanar, claro que sí. Por eso no tenemos que dejar que el diablo nos cierre las ventanas. Vamos a ser hombres y mujeres de ventanas abiertas, ¿amén? Te voy a decir algo, mira, con esto termino. Si la ventana de la oración y de la adoración y de la devoción y de la búsqueda de Dios está abierta de continuo en este lugar, la ventana de lo sobrenatural va a estar abierta también. ¿Qué le pasó a Daniel en el foso de los leones? Algo insólito, algo sobrenatural. Cuando tú lees a los historiadores, los leones estaban muertos de hambre en el foso, semanas sin comer, y ahí echaban a los reos de muerte, a los condenados a muerte, los echaban ahí. Imagínate cómo enganchaba el león. Además, dicen que antes de echarlos a esa muerte, les cortaban. A Daniel seguramente le cortaron. ¿Para qué? Para que saliera sangre, el olor a sangre, atrajera aún más a los leones. Fijaos porque dice la historia que luego echaron a ese foso a aquellos que querían la muerte de Daniel. Dicen que aún no habían caído al foso cuando ya los leones lo habían despedazado. O sea, el león tenía hambre. El león no era un gatito. No. Pero dice que cuando echaron a Daniel, lo sobrenatural sucedió. El milagro sucedió. Y si nosotros somos una iglesia, escúchame, y tú eres a nivel personal un hombre y una mujer de ventanas abiertas, la ventana de lo sobrenatural está abierta sobre tu vida. Daniel experimentó una liberación sobrenatural. Y esto sucedió porque él tenía las ventanas abiertas de continuo. Por eso la ventana es imprescindible en nuestra vida. Y van a venir tiempos en la vida, en la tuya y en la mía, en los que ya no vas a poder vivir nada más que dependiendo de lo sobrenatural, dependiendo de Dios. Y para depender de Dios tenemos que tener las ventanas abiertas. Lo natural en nuestra vida es removido. El diluvio de repente viene.
una relación que se rompe, un mal amorío, un ser querido que fallece, una pérdida, una enfermedad, una quiebra, una pérdida de trabajo. Eso llega, de repente llega, porque todos somos removidos, todos hemos experimentado eso. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir de lo sobrenatural. Esos fosos de leones que muchas veces atravesamos son mensajes de Dios. Mensajes que nos dicen, hijo, tu vida no puede depender de lo natural. Tu vida no puede depender de Babilonia. Tu vida tiene que depender de lo sobrenatural, tiene que depender de mí y yo soy sobrenatural. ¿Qué dice la palabra? Que el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la qué? Amén. Ventanas abiertas equivale a ventanas abiertas para lo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Estas palabras que tú nos dices hoy, Señor, no son palabras para que nos sintamos mal ni para que nos sintamos condenados. No es ese el fin que tú quieres lograr con nosotros. Son palabras de un Padre que nos ama. De un Padre que no nos está reprochando, sino que nos está diciendo, ven, búscame. Abre las ventanas. Necesitas mi oxígeno, hijo. Te veo y sufro. Yo creo que veo el corazón del Padre sufrir porque nos ve ahogándonos. Nos ve en nuestros tormentos, delitos, en nuestras cosas, Y dice, tengo tanto para vosotros. Quiero levantaros como una luz que resplandece. Esa es la palabra que os di hace un montón de años como congregación y quiero hacerlo en medio vuestro. Pero no podéis sin mi poder. No podéis sin mí. Estoy aquí, hijos, os amo, quiero ayudaros. Pero necesito, es algo voluntario, no es algo que yo pueda imponeros. Abrid las ventanas, hijos míos. Así siento que el Señor nos dice, abrid las ventanas. Subid el nivel. Subid, como hizo Moisés, subió a la peña, como hizo Jesús, que pasó del nivel de Padre nuestro a Abba. Un nivel de intimidad mayor, Señor. Lo necesitamos imperiosamente. Tú nos estás llamando a buscar tu rostro, Señor. Como congregación y también individualmente. Y queremos responder a ese llamado en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, llévanos a ese nivel. Si nos dices que nos quieres llevar es porque el nivel está listo, porque tú quieres meternos ahí, porque tú quieres manifestar tu gloria, porque tú quieres cumplir tu propósito, Señor, con nosotros. Despiértanos, Señor, despierta en nosotros ese espíritu de paz, esa pasión por ti, por tu altar, Señor. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu rostro, tu aprobación, Señor. Queremos más de ti. Sí, Padre. Hoy nos das la instrucción para que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores de tu palabra. Gracias, Padre, por ese consejo. Gracias, Señor, lo recibimos, yo lo recibo, Señor. Recibo tu amonestación llena de amor, Señor, y de nuevas fuerzas para vivir esto que nos dices, Señor. También te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nuestro corazón está arrepentido, Señor. Si en alguna vez ha nacido en nosotros la queja, la indiferencia, la rebelión, Señor, la apatía, perdónanos, Señor. Queremos ir a ese nivel, porque sabemos, Señor, que nuestra vida no tiene sentido sin ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y te dé la victoria en el nombre de Jesús.